Hola gente, ¿Qué pasé? hoy vamos a contar la historia del viaje por tierra desde Caracas a Lima. Bueno, este es el episodio número 1 de Historias de Viajes que se titula De Caracas a Lima. Esta historia tuvo su desarrollo en enero del 2018. Eh, Estábamos en Venezuela, coordiné con un gran amigo, Ángel. Entonces, eso fueron como 6 meses antes de enero del 2018. Lo peculiar fue que nos vimos 2 o 3 veces antes del día de la partida, pero siempre estuvimos en contacto, coordinamos, agilizamos la ruta. Yo tengo un itinerario bien descrito, previamente hicimos los estudios. Todo esto iba a ser por tierra, todo el viaje por tierra, tomando autobuses, sin comprar la ruta completa. El plan era ir por escalas, tomando de un bus a la vez a la parada que llegáramos a la ciudad o al país en el que llegáramos. Esto está documentado. Yo hice un itinerario con las rutas, los sectores, y aquí está el itinerario principal, que es el pasaporte. Entonces, el primer tramo fue desde Caracas hasta San Antonio del Táchira. Desde Caracas salimos de la terminal Diario Expresos a las 4 de la tarde. Esto queda al este de Caracas, cerca de Altamira. Tomamos nuestras maletas llenas de esperanza, nuestras pertenencias, y abordamos un Aeroexpreso, un bus que nos iba a llevar desde Caracas, la capital, que está al norte de Venezuela, hasta el sur, que es el estado Táchira, San Antonio del Táchira, donde es un punto fronterizo con Colombia, que iba a ser nuestro primer país en pasar luego de Venezuela. Salimos a las 4 de la tarde de la terminal rumbo al estado Táchira. Recuerdo que el bus tomó vía por carretera hacia el sur, estuvo la noche rodando y a las 4 de la mañana hizo una parada para que la gente estirara las piernas. Esto fue en un punto de parada de buses llamada El Corozo, en el estado Barinas. Ahí recuerdo que salimos, nos tomamos un café. Recuerdo que esta historia la hice junto con mi compadrito Ángel. La historia de Caracas a Lima. Saca la cuenta. Entonces, ahí estiramos los pies, que si 30 minutos. Nos volvimos a montar el autobús y salimos y seguimos la ruta hacia San Antonio del Táchira. Como a las 9 de la mañana, el bus se detiene. Amigos, el bus se accidentó. Recuerdo que paramos, estaba lloviendo. Yo tenía vista preferencial, vista a la ventana. Vi que uno de los cauchos se había estropeado. Entonces hicieron el cambio del caucho, le colocaron el de repuesto. Esto fue como media hora más o menos, y luego siguió la ruta a San Antonio del Táchira. A San Antonio del Táchira llegamos el día siguiente, el 17, al 17 de enero del 2018, a las 11 de la mañana. Arribamos al terminal de San Antonio del Táchira.
De ahí se completó la primera ruta, que comenzó el día 16 a las 4 de la tarde, 16 de enero del 2018. Entonces arribamos el día siguiente a las 11 de la mañana, el 17 de enero del 2018, hasta el terminal de San Antonio del Táchira. El costo de este autobús, todos los costos los voy a dar en dólares para que de alguna manera no pierdan temporalidad. El costo aproximado en esa oportunidad fue de $1.50 y el trayecto desde Caracas hasta San Cristóbal fue de 13 horas aproximadamente. El próximo tramo fue de esta terminal, que el núcleo está en San Antonio del Táchira, en el estado Táchira, y de esta terminal tomamos un taxi hasta San Antonio del Táchira. San Antonio es la frontera con Cúcuta, que es Colombia. San Antonio, Venezuela; Cúcuta, Colombia. Ahí está el puesto fronterizo. Entonces, esta terminal en San Cristóbal, en el estado Táchira, tomamos un taxi que nos llevó al puesto fronterizo en San Antonio del Táchira. Aproximadamente en ese taxi estuvimos 1 hora y el costo del taxi fueron 75 centavos de dólar, que nos dejó ahí en el puesto fronterizo entre Venezuela y Colombia. Entonces, luego de llegar ahí al puesto fronterizo, viene ese trayecto de cruzar la frontera. Llegamos al puesto fronterizo cerca de la 1 de la tarde. Entonces procedimos a pasar nuestras maletas por una alcabala con guardias nacionales. Las pasamos sin problema y procedimos a hacer una fila para el sello de la salida del país. Estaba el puesto fronterizo, el instituto que regula las relaciones exteriores en Venezuela, que te debe colocar el sello, el puesto de migración en San Antonio en el Táchira, y había una fila. Frente a ese organismo había una plaza y la fila daba 2 vueltas a la plaza. Empezaba la fila y daba la vuelta a la plaza. Había gente que se iba a recorrer la fila, que ofrecía que los pasaba de primero y le sellaban el pasaporte y la gente podía continuar su camino. Nosotros no accedimos a ese tipo de maniobras. Muchas personas lo hicieron. Nosotros estuvimos desde la 1 de la tarde hasta las 5 de la tarde, 4 horas, haciendo esa fila interminable para que nos sellaran el pasaporte. Entonces entregamos el pasaporte, hicieron las verificaciones del caso y nos colocaron el sello de salida del país. Este es el primer sello. ¡Chachán! Ya con ese sello procedimos a pasar, a dejar el país a través del Puente Internacional Simón Bolívar. ¡Caramba, qué momento! Con las maletas llenas de sueño, procedimos a dejar el país a través de este puente tan simbólico, Puente Internacional Simón Bolívar. Cruzamos y llegamos a Colombia. En Colombia nos esperaba el mismo proceso en migración. Ahí también hicimos una fila y tardamos más o menos tiempo en que nos llegara a la oficina de migraciones de Colombia y que nos sellaran el pasaporte. Logramos hacer la fila, llegamos a migraciones, las preguntas de rigor, y nos coloca el sello de entrada al país, a Colombia. El segundo sello. ¡Charán! A Colombia ingresamos a Cúcuta. Entonces tomamos un colectivo que nos llevara a la terminal de Cúcuta, donde íbamos a continuar el viaje. Esa fue la ruta para cruzar la frontera de San Antonio a Cúcuta. Ese colectivo desde migraciones hasta la terminal de Cúcuta nos costó $1.75.
Llegamos a la terminal de Cúcuta. Aquí vamos al tramo que fue desde la terminal de Cúcuta hasta Bogotá. Llegamos a la terminal, directamente ahí compramos el pasaje. Este pasaje desde Cúcuta a Bogotá nos costó $45. Ya teniendo el pasaje, ese mismo día 17 salía a las 12 de la noche el bus que iba desde Cúcuta a Bogotá. Esperamos en la terminal y abordamos el bus desde Cúcuta hasta Bogotá. Ese bus desde Cúcuta a Bogotá fue un trayecto de 12 horas rodando por la geografía colombiana. Fue muy particular porque fueron paisajes espectaculares en esa ruta desde Cúcuta a Bogotá, lo recuerdo. Había personas en el autobús que no aguantaban el mareo, les cayó mal el vaivén del autobús, las subidas, las bajadas. Hicimos una parada, pero el paisaje, lo verde, lo espectacular, eso queda aquí en la mente, eso es impagable. Fueron paisajes espectaculares durante esas 12 horas. 12 de la noche, cuando amaneció, espectacular. En el día hacía frío, había neblina, había paisajes infinitos de puro verde. Son experiencias que quedan en la mente para siempre. A las 12 del día siguiente llegamos a la terminal en Bogotá. Entonces hicimos una parada estratégica el día 18. El día 18 en Bogotá estuvimos ese día y el día siguiente, el 19 de enero del 2018, partimos desde Bogotá hasta Cali. Tomamos un autobús que partió el día 19 a las 7 de la noche del terminal de Bogotá hasta la terminal de Cali, que llegó aproximadamente a las 6 de la mañana. El costo del pasaje del autobús, $17 por persona. Y ahí hicimos la ruta desde Bogotá hasta la terminal de Cali. Luego continuó la ruta desde Cali hasta Ipiales. Ahí en la terminal, siempre que llegamos a una terminal, comprábamos el ticket ahí mismo. No teníamos reservaciones previas de ninguno de los buses. Íbamos haciendo la ruta mientras íbamos llegando a las terminales. Solo teníamos un itinerario escrito y eso fue parte de la aventura. Entonces, en la terminal de Cali, tomamos un bus hasta Ipiales. Hicimos entonces la ruta Cali-Ipiales. Ipiales ya es casi la frontera de Colombia con Ecuador. Este bus lo tomamos aproximadamente a las 8 de la mañana del día 20 de enero del 2018. Nos tomó 12 horas llegar desde Cali a Ipiales, que es la frontera, está próxima a la frontera a Ecuador, y un costo de $18.50. Al llegar a la terminal de Ipiales, tomamos un taxi desde Ipiales hasta el puesto fronterizo en Rumichaca, que era el puesto fronterizo que nos iba a permitir pasar el puente Rumichaca hacia Ecuador. 15 minutos fue este taxi que tomamos y el costo fue $1.50. De ahí completamos la ruta desde la terminal de Ipiales hasta puesto fronterizo Rumichaca de la parte de Colombia. Entonces ahí en el puesto del lado de Colombia, puesto fronterizo con Ecuador en Rumichacas, fue muy ágil. Fuimos, nos preguntaron el motivo de viaje, nos sellaron el pasaporte. El día 20 sellamos la salida de Colombia. Ahí está. Sellamos la salida de Colombia, cruzamos el puente
y llegamos al puesto de migraciones de Rumichaca, pero de Ecuador. Dios mío, eso estaba full de gente, había muchísima gente ahí. Como a las 9 de la noche, el día 20 llegamos. Esa noche, el frío, 20 de enero, un frío que nunca había sentido en mi vida. Recuerdo que mi compadrito Ángel, nos colocamos mono, un pantalón, otro mono, camisa, suéter, chaqueta, todo. Igual teníamos frío. Creo que no estamos preparados para ese frío. Fue una cola muy larga, muy larga. Inclusive nos colocaron un número en el brazo. Eso, para nivel de control, a mí no me gustó mucho. El trato dejó mucho que desear. Entonces hicimos esa fila inmensa y desde las 9 como hasta las 3 de la mañana fue que pudimos llegar a donde realizaban el sello. Hacían innumerables preguntas. Nosotros les dijimos que íbamos solo de paso, que no íbamos a quedar en Ecuador. Entonces nos sellaron y nos firmaron por 3 días. Ahí está el sello de entrada a Ecuador. El 21 nos dieron 3 días para transitar Ecuador. Ese fue el tránsito por el puesto fronterizo en Rumichaca, del lado de Ecuador. En Rumichaca, ahí tomamos un colectivo de 15 minutos que nos llevó a Tulcán, donde íbamos a tomar el próximo colectivo. Ese colectivo del puesto fronterizo de Rumichaca hasta Tulcán nos costó $1. Bueno, luego en Ecuador, en Tulcán, en esta terminal, todo pasó muy rápido. Recuerdo que ahí estábamos en la noche, la terminal ni había abierto, llegó el colectivo, como todo el viaje compramos el pasaje cuando íbamos a viajar ahí mismo. De Tulcán fuimos a Quitumbes. Quitumbes también dentro de Ecuador, es una terminal. Ahí tomamos otro colectivo. Esto fue entre el día 21 y 22. Como les dije, salimos el 21 en la madrugada. Ahí tomamos Tulcán, Quitumbes, eso fue en el día, me acuerdo. Luego en Quitumbes ahí mismo compramos como 1 o 2 horas, tipo en la tarde, otro colectivo, un autobús que nos llevó hasta Huaquillas, que ya era la frontera de Ecuador con Perú. Fue un viaje largo. Y esto fue en Ecuador, salir de un colectivo y montarse en otro. Entonces fue Tulcán, Quitumbes, Huaquillas. Eso fue rodar y rodar. El hecho es que llegamos a Huaquillas y en el puesto fronterizo nos sellan la salida de Ecuador. El sello al día siguiente, viste el sello, el día 22. 22 se sella la salida de Ecuador. Entonces esta terminal desde Tulcán hasta Huaquillas, todo el transcurso de Ecuador, gastamos $20 en pasaje. Bueno, luego de eso fuimos a migraciones en Tumbes, en Perú, y nos sellaron el 22 de enero. El 22 de enero nos sellaron la entrada a Perú. Luego ahí fuimos a una terminal privada. Vino la parte final del viaje cuando creíamos que nunca íbamos a llegar. Entonces fue un trayecto de 24 horas desde Tumbes hasta Lima. En el medio el autobús donde íbamos se dañó, tuvimos que trasladarnos a otro autobús. 24 horas que yo creía que nunca íbamos a llegar, pero al final llegamos. El costo de este trayecto fueron $50 finales y llegamos a la terminal de Plaza Norte, gracias a Dios. Entonces fue un trayecto, fue una historia, es una historia de viaje sin duda, una historia de vida. Nos tomó más de 10 transportes distintos para llegar por tierra a Lima desde Caracas.
La parte de la aventura fue ir comprando los tickets a medida que íbamos llegando a cada ciudad. Pasamos por Venezuela, Colombia, Ecuador y llegamos a Perú. Muchas ciudades. Eso queda en el recuerdo y bueno, aquí lo estoy intentando compartir con ustedes para que quede el registro, ya que lo he contado tantas veces, tanto como mi amigo Ángel, que le mando un saludo, mi compadre. Espero que disfrutes este video también, es para ti, para nuestras familias, para todos, para este proyecto de historias de viaje, par de sonrisos. Espero les haya gustado. Salimos el 17 de enero del 2018 a Caracas. 17, 18, 19, 20, 21, 22. 6 días rodando, cambiando de buses. Una experiencia. Fue un camino para algo mejor, sin duda siempre algo mejor. Bueno, esperamos les haya gustado. Si les gustó, van a venir más historias de viaje. Pueden dejar su like y suscribirse si les gusta el contenido del canal. Estamos haciendo contenido en base a nuestros viajes y nuestras aventuras. Chao. Listo. Se titula De Caracas a Lima. Catamarán de pasión. Sin comprar la ruta completa. El plan es... Ya va. Córtalo.